Muy buenas tardes, a nombre del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo de la UABC. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que forma parte de las actividades de One Book Sin Fronteras, que desde septiembre del año pasado realiza actividades en torno al libro La mitad evanescente de Brit Bennett. Para quienes no conocen qué es One Book Sin Fronteras, les comento que es un programa de lectura comunitario que busca promover la lectura, creando vínculos entre personas a partir de compartir la lectura de un libro por medio de eventos o experiencias realmente significativas que vinculen el libro con el entorno del lector. Se deriva este programa de otro mayor que es One Book One San Diego en Estados Unidos. Y bueno, es apoyado también por la Asociación de Bibliotecarios de Baja California y pues el INMuseo es un socio valiosísimo para nosotros. Y bueno, yo estoy muy complacida de que hoy tengamos en esta mesa de diálogo que ha sido coordinado por la doctora Arely Veloz y a la que se han sumado al Marcelia Ramírez Íñiguez, Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz y Diana Castañeda, todas vinculadas con la UABC, ya sea como estudiantes, como académicas o investigadoras, y cuyas líneas de investigación o temas de interés se relacionan con los temas que se desarrollan en la trama de esta novela. Y bueno, para abrir el diálogo me gustaría que cada una de ustedes nos cuente un poco de quiénes son, ¿no? Como primer punto, para que pues el público las conozca y ubique en qué contexto leen ustedes esta novela y el por qué la discuten, ¿no? De esa manera. Y de esta manera pues que nos compartan por qué es importante para cada una dialogar sobre esta obra literaria en espacios o contextos que son pues académicos, y precisamente aquí en el INMuseo, donde la actividad principal es la investigación. ¿Cómo encaja la novela de Brit Bennett aquí en este espacio? Hola, buenas tardes. Soy Porfiria Bustamante, soy psicopedagoga, maestra en estudios socioculturales y doctora en investigación educativa, y actualmente soy docente investigadora de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y apoyo en la coordinación del doctorado en estudios y proyectos socioeducativos. Mis líneas de investigación son niñez y adolescencia migrante en el acceso a la educación en contextos de movilidad, educación inclusiva e intercultural. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Alma Ramírez Íñiguez, yo soy de formación pedagoga, casi psicopedagoga, pero no, pedagoga, y me dedico a la investigación educativa. Tengo un doctorado en educación y sociedad, soy profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas, en el programa de Ciencias de la Educación, y bueno, mi acercamiento a esta novela, yo creo que es más que hablar de mi ámbito académico. Bueno, desde mi ámbito académico me interesan mucho los temas de diversidad cultural, lingüística, inclusión, que son los temas que trabajo desde la educación. Entonces, cuando abordamos el tema de la interseccionalidad, por ejemplo, en una clase que doy sobre equidad, diversidad e inclusión educativa, pues abordamos estos temas que se relacionan en esta novela en particular a través de la historia de sus personajes, ¿no? Entonces, es muy interesante el aproximarse a libros que nos muestran de una forma novelada problemáticas que podemos analizar desde la academia, ¿no? Con textos más de corte formal, en lo que se entiende la formalidad dentro de la academia, y con una forma de escritura, con un lenguaje tan particular, ¿no? Que se habla desde la academia, ¿no? Desde lo científico, y que acercarnos desde la novela lo que nos toca es nuestras propias vivencias en relación con los personajes y cómo nos posicionamos, en este caso con el tema del género, la raza, la clase. Y yo creo que mi acercamiento es más primero personal y ya después
se lo puedo ir relacionando con los temas particulares de mi ámbito profesional, ¿no? Pero siempre el acercamiento a temáticas como estas que se tocan desde la novela nos permite hacer una reflexión desde lo que se siente, ¿no? Y desde lo que se siente a través de la historia de los personajes. Y bueno, esto solo para dar una entrada. Gracias, Salma. Diana. Bueno, hola, mi nombre es Diana Castañeda y yo soy egresada de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de aquí de UABC, de la carrera en Docencia de Lengua y Literatura. Entonces, pues ya desde ahí tienen información de por qué estoy inmiscuida con ese tipo de temas y pues actualmente me encuentro estudiando la maestría en Lenguas Modernas de la Facultad de Idiomas, también de aquí. Y mi acercamiento al libro pues proviene de que soy alumna de la doctora Areli. Entonces, pues ella me brindó la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, soy parte de una clase que se llama Poder, Género y Sexualidades y precisamente ustedes conocen el título del evento de hoy y tiene todo que ver con esto. Entonces, en cuanto a mi posicionamiento de por qué estoy leyendo el libro, bueno, pues son temas que tenemos que conocer como docentes, como estudiantes, si estamos en esta cuestión académica. Son temas más bien en general pues totalmente relevantes y pues simplemente me parece importante que digamos aquí en el ICE Museo tengamos la oportunidad de tener acercamiento al conocimiento de obras como esta, que nos dan la oportunidad de conocer experiencias pues no necesariamente ajenas, pero que sí provienen de autoras como la que vamos de la que vamos a hablar el día de hoy, que es de Estados Unidos. Y bueno, esa es mi introducción por el momento. Hola, pues muchas gracias por estar y por la escucha y porque también se trata de que si quieren hablar en algún momento, pues tengan la confianza de hacerlo, ¿no? Mi nombre es Areli Veloz, soy profesora de aquí del Instituto de Investigaciones Culturales, soy antropóloga e historiadora y bueno, ¿por qué me acerco al libro? ¿Por qué la importancia del libro? En primer lugar es que no solamente somos académicas, ¿no? Tenemos una vida también y creo que en algo que nos relacionamos y que hemos coincidido es que pues nos gusta la literatura y de alguna manera nos hemos compartido otros libros, ¿no? Entonces de repente leemos algo y compartimos un poquito de la reseña, de lo que nos hace sentir. Y pues ahí estamos coincidiendo de, yo ya leí ese libro, o ¿sabes qué? En ese no lo he leído, y entonces ahí nos estamos en medio retroalimentando. Entonces cuando María Luisa me dice, va a estar este libro, y me platica un poco del título que tiene que ver con la raza, con la clase, ¿no? Obviamente con el género, y en Estados Unidos, pues yo lo primero que pensé fue, pues creo que tenemos que dialogar más allá de estarnos diciendo qué bonitos los libros que leemos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes que me parece que es importante, pero eso también nos habla de cómo estamos haciendo redes, ¿no? O sea, no solamente somos individuos que hacemos tesis o que hacemos investigación ahí aisladas, ¿no? Sino las redes que tejemos y lo que nos hacen reflexionar este tipo de temas que pues traspasan obviamente el entendido de la academia y que eso me parece que es importante. Y otra de las cosas que creo que ahorita vamos a hablar más, pero es que para muchas feministas o no solo feministas, sino mujeres interesadas en la situación que tiene que ver con relaciones de poder en torno a género, ¿no? Pero que no necesariamente se dicen feministas, la literatura ha sido muy importante. Yo creo que al menos en el caso de México no podríamos entender una teorización feminista sin ir a la literatura, ¿no? Entonces, muchas mujeres hacemos abstracciones y reflexiones a partir de nuestras experiencias y de cómo las plasmamos en otras, pues puede ser en la literatura, en la pintura, en el tejido, en distintas maneras en que hablamos y decimos, ¿no? Y pues este libro creo que también se trata de eso, o sea, de cómo reflexionamos un problema social a partir de una abstracción que está redactada de otra manera que en la academia estamos acostumbradas a leer, ¿no? Y eso me parece que también es importante porque a veces la academia construye lenguajes demasiado específicos, a veces complicados, y creo que estos son puentes que nos ayudan a traducir
y a tejer, les decía, redes de preocupaciones y de reflexiones que en común estamos haciendo. Y desde ahí sería. Porfiria, ¿nos compartes? Sí, sí me pasó esa parte. Pues bueno, como bien lo dicen mis amigas y colegas, también tenemos otra vida y una de las pocos espacios que podemos tener pues es una lectura fuera de lo académico, ¿no? Que siempre se ve atravesado por algunos conceptos, teorías, ¿no? Y por ejemplo, a mí me llega esa novela. Bueno, primero One Book me llegó el año pasado con lecturas sobre niñez migrante, entonces dije, voy a ver de qué va ahora esta campaña, y me gustó. Hablar de, bueno, el contexto donde se desarrolla la novela es en Estados Unidos, entonces me llevó con la niñez migrante, con las familias migrantes, incluso hay una, bueno, igual lo vamos a abordar creo, pero hay una bueno, no es ama de casa, es una trabajadora del hogar mexicana, ¿no? Entonces ahí poco a poco me voy conectando con parte de los personajes de la novela, y como bien lo menciona Alma, hablar de la interseccionalidad es ver cómo estamos atravesados, cómo los cuerpos están atravesados, tomando en cuenta las identidades culturales, la diversidad de diversidades que existen, por ejemplo, la comunidad sexodiversa, que hablan en el libro sobre RIS, ¿no? Entonces es muy te lleva, bueno, a mí me llevó directamente en diferentes espacios de los temas que he tomado, que incluso aquí empecé a identificar como género, sexo, movimientos sociales, y también sobre todo el Black Matter, ¿no? Identificar sobre todo también cuándo se llevó a cabo la novela, que bueno, se lanzó en el 2020 y justo pasó lo de George, ¿no? En Estados Unidos. Entonces estamos hablando que fue muy épico el momento en que se lanzó esta novela, y sobre todo pues en el 2020 fue un bestseller, ¿no? Y ahí lo dejaría. Sí, a propósito de la novela, creo que es importante que les comparta algunos datos de la autora, Brit Bennett, para contextualizar su obra. Pues ella nació aquí bien cerca de nosotros en Oceanside, California, en 1990. Es una autora muy muy joven, apenas tiene 33 años. Se graduó en la Universidad de Stanford y obtuvo su grado de maestría en Bellas Artes con enfoque en escritura de ficción en la Universidad de Michigan, donde fue galardonada con varios premios por sus escritos. Con su primera novela, Las Madres, Brit Bennett fue galardonada en Estados Unidos y Francia, y con La mitad evanescente, que es su segunda novela, se colocó directamente en el número 1 de la lista de los libros más vendidos del New York Times y fue aclamada por la crítica y los lectores. Ha sido uno de los fenómenos, como dice Porfiria, literarios del 2020. Y bueno, tanto así que HBO está preparando la versión audiovisual. Y bueno, ¿cómo llega a One Book One San Diego, que es el programa que auspicia a One Book Sin Fronteras? Pues hay una selección de libros que se hace con una invitación pública, que la gente sugiera qué libro se debe leer cada año en San Diego, y bueno, de eso deriva nuestro programa, y entre más de 400 iba a decir solicitudes, pero invitaciones a leer, se seleccionó este libro porque los temas que trata pues tienen mucha relación con la comunidad, primeramente en San Diego, y relacionados con nosotros en la frontera. Y bueno, creo que ha sido un gran acierto porque ha tenido también muy buena aceptación con la gente que la ha leído. Y bueno, pues no les vamos a contar de la novela para no pues echarles a perder a ustedes la lectura, pero sí es conveniente decirles que trata de una comunidad negra en Luisiana, que generación tras generación han intentado aclarar el tono de su piel, favoreciendo los matrimonios mixtos. Unas gemelas de color nibio, ojos castaños y cabello ondulado, que huyen del pueblo creyendo que pueden huir también de su sangre. Años después, una de ellas regresa con una niña negra, como el carbón, y la otra no se sabe nada de ella desde hace años, salvo que desapareció y renunció a sus orígenes para vivir una vida como mujer de raza blanca. Entonces ese es el punto, ¿no?, central de la historia. Y bueno, yo creo que con esto que les platico pueden ya darse cuenta de que, o darse una idea de que estas dos mujeres, aun siendo gemelas, tomaron decisiones de vida muy diferentes. Y ahí es donde quisiera que comenzáramos la conversación. ¿Y cómo dirían ustedes que influyeron
en estas decisiones que tomaron las gemelas Vignes, la condición de género, raza y clase de su entorno, y por qué influyeron de manera tan diferente si se supone que ellas eran casi una misma. No sé, ¿quién quiera empezar? Ajá. Bueno, yo creo que a las personas en general, ¿no?, nos atraviesan de manera diferente las condiciones de vida, aunque pareciera que son las mismas, incluso entre gemelas, ¿no?, incluso entre hermanas o hermanos. Nos impactan de manera distinta las vivencias que pueden ser parecidas, pero que siempre se experimentan de una manera diferente, ¿no? Y en el caso de estas dos estos dos personajes, de las gemelas, yo creo que ambas pues crecieron en un ambiente estructuralmente violento y con expectativas pues distintas, ¿no?, porque pues eran gemelas pero eran personas diferentes. Entonces, en el caso de Estela, que es el personaje que creo que se marca mucho durante toda la novela, y que se representa muy bien estas desigualdades de género y de raza y de clase, o sea, como que estas intersecciones se visibilizan muy bien en toda la historia de Estela, que está durante casi toda la novela, ¿no? Y que cómo ella, para poder soportar los distintos tipos de violencia que vivieron ambas desde niñas y distintas formas de opresión, decide tratar de asimilarse completamente al mecanismo al sistema de opresión pues blanco, machista, ¿no? Y se esfuerza toda su vida para poder aspirar a lo que representa la blanquitud, ¿no? Y eso me pareció súper fuerte, porque toda su vida estuvo basada en el esfuerzo que ella tenía que hacer para asimilarse a una sociedad profundamente pues machista y racista, ¿no?, y clasista. Entonces todas sus decisiones cotidianas iban pensadas desde cómo ella podría aparentar ser una blanca auténtica, a pesar de que era blanca, era una blanca racializada, ¿no? Y cómo se te racializa dependiendo del contexto en el que te desenvuelves. Entonces yo me puse a pensar, en mi propia vida, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo ser? Yo físicamente soy una mujer blanca, pero cuando vivía en España yo no era una mujer completamente blanca porque era latina, ¿no? Entonces, ser latina pues ya te racializa de entrada, ¿no? Y entonces ya hay un montón de cuestionamientos ¿pero por qué eres mexicana y eres blanca? ¿No? ¿Por qué? Y un montón de cuestionamientos de ¿por qué pareces a nosotros pero no eres nosotros, ¿no? Y siento que a Estela le pasaba un poco así, ¿no? Era como, bueno, yo tengo que aparentar ser una blanca de verdad. Y bueno, eso en particular ella, las decisiones que fue tomando fue encaminada a asimilarse completamente, y en cambio, ¿cómo se llama? Desiree, ¿verdad? Desiree, pues también tenía como otra personalidad, ¿no? Ella buscaba otro tipo de experiencias, y estaba más enfocada a vivir, disfrutar la vida, ¿no? Y no tenía este interés que tenía Estela de aspiracionales muy fuertes, ¿no? Y yo creo que aunque las dos vivieron desde que nacieron, ¿no?, desde que crecieron en el contexto de su pueblo, pues las atravesó las violencias y experimentaron la violencia de manera diferente, y eso es lo que nos marca como personas, ¿no? Como a pesar de vivir experiencias o vivencias que pueden ser las mismas, se experimentan en la subjetividad de manera distinta y te construyen una subjetividad distinta, ¿no? ¿Porfiria? Bueno, ya. Bueno, yo en algunas anotaciones que hice en mi cuaderno, que olvidé, puse algo como
podemos abandonar nuestras raíces, pero nunca olvidarlas, ¿no? Es decir, Estela y Desiree van de lo rural a lo urbano, ¿no? Entonces, en México, ¿cuántas personas no abandonan sus lugares de orígenes para buscar o aspiracionar a algo, ¿no? Una vida mejor? Pero pues vamos a saber qué es esa vida mejor, entre comillas, porque lo que para algunos significa algo bien, para otros no tanto, ¿no? En esas zonas rurales, pues principalmente en la novela estamos hablando de una comunidad negra, ¿no? Y eso me remontó siempre a las comunidades indígenas, ¿no? Y también soy de Veracruz. Y cuando recién llegué a Mexicali, recuerdo que en un convivio un chico me preguntó, ¿de dónde eres? Y yo, ¿de dónde parezco, no? Y me dijo, pues no pareces del sur, ¿no? No eres chiquita, chaparrita y morena. Y yo me quedé, ¿qué? O sea, ¿qué? Y entonces ahí empiezas a ver, ¿no?, los estereotipos que debe cumplir una persona para poder ser o poder pertenecer a un círculo, pues, independientemente de lo que sea, ¿no? Cómo te estereotipan, cómo la raza siempre te define, cómo los rasgos físicos también nos dan como un privilegio, ¿no? Y la blanquitud da muchos privilegios, ¿no? Y eso pues nos puede conllevar, como por ejemplo, a aspiracionar a mejores trabajos, a mejores tratos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la dejaría. Pues la novela en sí, hablando de las gemelas Vignes, y estas tres temáticas tan importantes y pues sensibles, que sería la raza, género y clase, pues como comentaron anteriormente, ya desde el hecho de que ellas están en un pueblo de gente de color y nacer blancas, pero ser, vamos a decir la palabra, negras, ya está posicionándolas en una situación sumamente, que yo al leerlo también estaba como, ok, la historia va a tomar un sentido muy, muy interesante. Y ya desde ahí, pues ellas no solamente experimentan diferencias entre su mismo pueblo y su misma familia, porque su mamá es un poquito más de color que ellas, y bueno, las características que tienen el cabello ondulado, pues no salieron lacias, ¿no? Entonces todas estas características son cuestiones que las racializa totalmente. No son solo personas, mujeres y ya, o sea, están en Estados Unidos, o sea, qué fuerte. Sobre todo conociendo el contexto estadounidense y la visión que en eso entonces, porque pues la novela no es como tal de 2020 el contexto de las gemelas, sino de un poquito para atrás. Entonces se imaginarán que estaba todavía un poquito fuerte el asunto. Y pues sí, como se comenta, viven situaciones muy complejas desde una edad muy, muy pequeña, y eso pues determina situaciones que no son sencillas de manejar para ninguna persona. Y imagínense pues vivir rodeado de personas, o bueno, en una sociedad en la que se te señala o se te da cierto trato solamente por tu color de piel, ¿no? Y ya sabemos la situación de Estados Unidos, como les comentaba. Ahora, planteándonos el hecho de que son negras, blancas, ya estamos como en una encrucijada muy compleja. Y ahí es donde hay que ponerle mucha atención a todo lo que la autora te va lanzando, como muchos mensajes a través de muchos personajes y muchas situaciones que tienes que saber cachar a la hora de lo que vas leyendo, ¿no? Y constantemente durante toda la novela, toda la obra, tienes los tres ejes que estamos comentando, que analizar y que tomar. Incluso pues si lo hablamos como comentan, en nuestro contexto aquí, que es muy importante plantearte las experiencias para ti, ¿qué has vivido tú? Porque aquí también tenemos el problema del colorismo. También surgen ciertas cuestiones para uno mismo, oportunidades de reflexionar, y te queda muy, muy enmarcado el entender que incluso al leer a la autora te das cuenta de que varias cosas que agrega muy fuertes posiblemente sucedieron de verdad. Entonces, sí. Continuamos, yo creo que con ese punto central, ¿no?, de la blanquitud. Ser blanco para acceder a trabajos, incluso a la universidad, eso se me hizo súper fuerte, acceder a la universidad por ser blanco. O sea, qué privilegio tienes nada más de
que eres blanco, tienes dinero, das un donativo, un regalo y estás en la universidad, y otros se tienen que esforzar tremendamente. Entonces eso me hace pensar qué implica ser blanco o pasar por blanco en nuestra sociedad. O sea, ¿qué prácticas de blanquitud tenemos también nosotros aquí para poder acceder a todos esos espacios? Sí, bueno, esa pregunta me parece, digamos, muy atinada y yo creo que nos llega, o sea, no solo atinada, sino que nos llega, porque efectivamente tiene que ver con esto que ya estaban planteando, ¿no? O sea, cómo, qué privilegio se tiene al ser blanco, ¿no? Y yo creo que la novela, algo que me gustó mucho es que como que una piensa en raza y piensa en un color de piel, ¿no? Y sí, como que uno dice, bueno, es obvio, pero en realidad la novela te descentra eso, ¿no? Porque te retratan a mujeres blancas racializadas, ¿no? Entonces ya eso en un primer inicio te va como, pues, o sea, te va haciendo a ti preguntarte, bueno, ¿cómo pensamos la raza, ¿no? Y qué prejuicios también nosotras hemos construido, pues, alrededor de eso, ¿no? Porque no es solamente un color, pero no lo es porque implica generaciones que una incorpora eso, ¿no? Entonces, por eso también para estos personajes, sobre todo para la que se hace pasar por blanca, pues implica también no solo tratar de cambiar su color de piel o su ropa, sino toda su corporalidad, hasta desde cómo te sientas, cómo caminas, ¿no? Cómo la seguridad con la que vas en el mundo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, cómo te expandes en el mundo, cómo caminas en el mundo, ¿no? Y eso me parece que es muy importante porque nos ayuda a entender esos detalles que complejizan este problema y que tiene que ver efectivamente con una cosa racial, pero que se articula, ¿no? Con la cuestión, obviamente, pues de clase y de género. Y en el caso de la universidad me parece interesante el caso que ponen en el libro, que es la hija, ¿no? de una de las gemelas, que es la que no se hace pasar por blanca, y cómo, o sea, todos los obstáculos que va teniendo para entrar a la universidad. Y que lo articulo, digo, obviamente pues también con mi caso, ¿no? O sea, yo soy una mujer, digo, morena, pero sobre todo de clase obrera, donde mis papás nada más estudiaron hasta la secundaria, ¿no? Y la verdad es que yo cuando estudié en el doctorado, pues estaba con mis compañeras que sus papás eran superdoctores, antropólogos con SNI y demás, y tenían, no que tuvieran la vida fácil, porque tampoco se trata de eso, pero sí pensaba pues en todas las herramientas que ellas tenían y que yo no poseía y que tenía que trabajarlo triple, pues para poder acceder a un poco de algo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pienso que en el caso de nuestras universidades a veces es como, o sea, se ve reflejado eso, ¿no? O sea, el no poder escribir como la academia quiere, o el no poder leer como la academia lo desearía, nos desmoraliza más bien, en lugar de replantearnos pues desde qué parámetros se está midiendo esto, ¿no? Y que no es fortuito que sea también, y que tengamos que leerlos a partir de esos dispositivos, que es pues la raza, la clase, obviamente, pues porque ahí podemos ir entendiendo precisamente pues cómo se construye el saber, cómo se construye el conocimiento, quiénes pueden conocer y quiénes no, quiénes pueden acceder a estos espacios y quiénes no. Y que otro de lo que lo articulo con la pregunta pasada, que también tiene que ver que es un privilegio, pero que es un privilegio que también para quienes hemos sido desmoralizados por estos sistemas, pues se convierten en estos privilegios aspiracionistas, es decir, aspiramos a eso, aspiramos a la blanquitud, aspiramos a ir a la universidad, aspiramos a tener el carro, ¿no? Aspiramos a vivir en donde viven ellas y ellos, ¿no? O sea, y que eso a veces, o sea, no es juzgando, sino cómo nos borra un poco una visión, o cómo interfieren en tener una visión reflexiva hacia lo que está a nuestro alrededor y hacia lo que podemos acceder, ¿no? Que eso me parece muy interesante. Y bueno, yo la dejaría aquí. ¿Alguna quisiera complementar? Sí, aquí respecto a lo que comenta Eli, que me hace pensar que es como esta pigmentocracia va más allá del color de la piel, ¿no? Sí tiene que ver con el color de la piel, evidentemente, pero es simbólicamente que representa la blanquitud y qué tan blanco puede ser a partir del acceso que tienes a determinados espacios sociales, ¿no?
por ejemplo, me hace pensar en algunas experiencias académicas que he tenido de ciertos lugares o centros de investigación en donde yo he tenido, o sea, en alguna experiencia, colegas, y que tienen, no sé, en una comida, ¿no? Y ellos hablaban de que mandaban a sus hijos a ciertas escuelas, de todo esto en la Ciudad de México, ¿no? Mandaban a sus hijos en escuelas que yo ni por aquí sabía dónde estaban, ¿no? Pero era que el japonés, el anglo, no sé qué, o sea, y que ahí habían estudiado, ¿no? Y ponen, o sea, es como accedes a ciertos espacios, ¿no? Accedes a la construcción de cierto capital cultural y social, y que eso define cuál es tu nivel y grado de blanquitud, ¿no? Entonces, es como pensar que lo blanco se construye a partir de las relaciones de poder que existen entre los sectores sociales, y que ciertos sectores tienen, pues obviamente, un acceso mayor a determinadas hegemonías, y eso los hace ser más blancos, ¿no? O sea, pensar que la blanquitud implica el color de la piel, que sí tiene ciertos significados, que evidentemente todos los estereotipos que están asociados a cómo te ves tienen una importancia y un impacto importante, o sea, tienen un impacto en las personas, pero que más allá de eso también implica el acceso a determinados espacios sociales, el acceso a la construcción a determinado capital cultural y social que te da una posición en esas relaciones de poder de mayor privilegio. A mí solamente me gustaría comentar, justo en el contexto de Mexicali, cuando llegaron los haitianos en el 2017 y que accedieron a la universidad, a la UABC, ¿cuántos comentarios despectivos no se llevaron a cabo en plataformas sociodigitales como Facebook, Twitter, todo eso, ¿no? Desde ahí, entonces, también las personas mestizas también caemos en esta mentira, ¿no?, de que estamos más cerca del poder blanco o algo así, ¿no? ¿Alguien del público quisiera participar o hacer algún comentario o preguntar a alguna de nuestras panelistas sobre los conceptos que están? O compartir sus experiencias también. ¿O le seguimos nosotros aquí? Aunque ya lo platicaron un poco, pero en el tiempo, más o menos como en que es en los 2000, o sea, ellas por la novela de los 60, de los 50 a los 90. 50 a los 90, y ellas empieza desde niños hasta que son personas adultas. Van brincando en el tiempo, en su actualidad, luego regresan a la niñez, luego regresan a un futuro donde ellas estaban, y se habla de las hijas de Estela y de Cire. Ok, gracias. Es que son los personajes de las gemelas, y luego se relaciona con sus hijas y con las parejas, los esposos, las vecinas, y entonces te van relatando desde los 50, ¿no? 60, su juventud, luego la historia de las hijas que tienen otras también cuestiones raciales atravesadas, y bueno, y se va desde así toda la historia, ¿no? Sí, bueno, por acá. Yo creo que un aspecto importante de la novela es la territorialidad donde sucede, ¿no? Estamos hablando de Luisiana. Un lugar con una muy fuerte presencia negra, incluso dentro de la novela, cómo se cuenta la historia de la fundación de ese lugar. Creo que ahí, a partir de ahí es donde entonces comienza a darse este proceso de la racialización desde la propia geografía. Ese lugar fue fundado por personas negras, y cómo desde fuera se pensaba que ese lugar era con personas de ciertas características, y que muchas personas que iban ahí entonces veían que no era así, ¿no? Como incluso ese espacio puede tener cierta carga racial, incluso como se muestra en la novela. Sí, además que es un espacio que no existe en los mapas, nadie más fuera de Mayar conoce que existe ese lugar, entonces ya da una idea, ¿no?, de cómo lo borran, sí, de la historia y de todo, ¿no? Pues sí, cómo se vincula
clase y raza justamente en un mismo territorio. Ajá, exacto. Bueno, pues, perdón. Angélica. Solo comentar que, bueno, escuchando hablar de blanquitud, pues lo relaciono y viene mucho a mi mente esta idea del mestizaje, ¿no? Y este proyecto de mestizaje que pues sigue ahí muy vigente. Y por otro lado también pensaba, ahora que hablabas de migración y de los accesos a partir de pues la blanquitud y los diferentes grados y niveles y este repensar la raza, pensaba justamente ahora que comentaron la migración haitiana que llegó y después ucraniana y rusa y bueno, yo estoy trabajando con migración nacional, indígenas, ¿no? Y hemos luchado por la educación de estas familias y de estas infancias sobre todo, y la verdad a mí me dio tristeza que cuando llegaron las migraciones ucranianas blancas, lo voy a decir, la educación para ellos fue inmediata, un proyecto, un programa inmediato. Y yo sentí mi corazón apachurrado porque cuánto tiempo no estamos buscando acercar o tener estrategias educativas para este tipo de población. Entonces, aunque hay contextos quizá de clase, quizá de género, el de la raza creo que, no sé cómo nombrarlo, si dominante, pero es algo muy muy fuerte, ¿no? Y solo quería señalar eso, gracias. Exactamente. Diego. Okay. No, sí. No, exactamente ahorita escuchando un poco la novela, no la conocía, pero gracias por compartirla. Pero exactamente que escuchamos en este espacio que nos gustaría creer que es lejano y que además es en el país vecino, que son los gringos, y decir, bueno, es que el racismo de allá, ¿no? Y ahorita reflexionando en todo esto pienso, y realmente me gustaría creer que esto solamente lo escucho en mi familia, pero sé que he estado en todos lados, ¿no? Pero creo que todos tenemos una tía, una prima que es la prietita. O un comentario de la abuela, de una tía, de que, uy, este muchacho sí, porque nos va a venir a mejorar la raza, ¿no? Y yo, hija del... Entonces, o sea, en este sentido de, como comentan, de este libro que nos ayuda a visibilizar este tipo de relaciones raciales, sexuales, de clase, pero que a veces nos gustaría pensar, están allá a lo lejos y en realidad es mi prima, es mi tía, es mi abuela, mi tío, mi primo, mi abuelo, que tienen este tipo de comentarios, este tipo de pensamiento, y que se sigue reproduciendo, y que de una manera u otra también nosotros en esta idea de, pues la familia, no me voy a pelear con ellos y intentar ser diplomáticos, pero también hay que reconocer de, no, ni madres. O sea, son nuestros propios espacios en los que nosotros deberíamos incidir y evitar que se sigan reproduciendo estos discursos. Sí. Y era todo. Gracias. Sí, cuando decías, Angélica, que te parecía que la raza era como que lo que dominaba, yo también vi una frase en el libro que me impactó mucho, porque decía, bueno, ahí en el pueblo Mayard se privilegiaban los matrimonios con blancos, o sea, tenías que buscar, ¿no? Y ahí hay una frase que dice, en cuanto uno se mezclaba con raza común, era común para siempre. O sea, si te relacionabas con un negro, si tú ya eras más blanquita y te casabas con uno de color más oscuro que tú, pues ya valió. O sea, ya, ajá. Eso a mí me impactó mucho, y a mí me gustaría que ustedes nos compartieran qué manifestaciones de racismo son las que más les impactaron al leer el libro, porque como decía Diego, ajá, quisiéramos creer que son cosas que ya pasaron, porque el libro precisamente son de décadas pasadas, pero, y que quisiéramos que ya estuvieran superadas, ¿no? Que no se dieran en nuestro entorno, pero yo lo veo, como decías, la violencia
que sufrieron las gemelas en su niñez se manifiesta ahora cuando los policías norteamericanos se comportan muy diferente con los presos que son negros. Entonces, ¿qué manifestaciones así de violencia o de racismo fueron las que más les impactaron a ustedes, que nos puedan compartir? No sé, Diana, si quieres. Bueno, desde casi el principio de la novela, pues no van a tener problema con sentir ese sentimiento tan feo que sentimos cuando leemos una experiencia que estoy segura que sí sucedió. Entonces, pues no quiero contarles la historia, simplemente a un personaje le sucede algo muy feo al principio de la novela, lo cual impacta fuertemente a las gemelas, y esta persona sufre algo horrible a manos de la gente blanca, hombres blancos, por el simple hecho de ser un hombre de color. Es decir, por ahí mencionan algo muy importante que era, pues si a mí me está yendo bien como blanco, ok, pero yo siempre voy a estar metiéndote el pie a ti si a mí me empieza a ir mal en mis ventas, en mi capital, lo que sea. Voy a señalar a la persona de color porque para mí es el problema solamente porque sí, y la persona está tratando de hacer su trabajo, vivir su vida normal, casual, su familia, pero no le permiten eso, y al momento de tener esta inquietud de ellos como blancos, se lanzaban sobre él, y les digo, desde ahí sientes como que esa impotencia, y pues a mí fue la parte del libro que al principio sí me quedé así como que con el ojo cuadrado. Sobre todo porque lo vemos, que se repite en nuestros días, y no solo en Estados Unidos, también se repite aquí en México la violencia del blanco contra el que es de color diferente, ¿no? Bueno, nada, porque se articula lo que decía Diana, digo, va a ser rápido, ¿no? Pero voy a leer solo una frasecita porque me parece importante, ¿no? Que tiene que ver con esto que decía Diana, pero dice, los blancos, que ya mis lentes no están muy bien, los blancos debían de estar furiosos por alguna razón, y quien tendían a sus arrebatos de cólera. Lee oyó decir que la ira de los blancos se debía a que León les robaba el trabajo ofreciendo precios más baratos. Pero, ¿cómo se podía pegar un tiro a un hombre por aceptar menos de lo que tú pedías? Los blancos te matan si quieres demasiado, y te matan si quieres demasiado poco. Y cuando leí esa frase, pensé en todo momento pues en el contexto actual de Estados Unidos, bueno, pues en el contexto actual que vivimos obviamente, pero en un contexto actual de Estados Unidos, ¿no? Pensaba un poco en esta exacerbación de ciertos grupos de extrema derecha, ¿no? Que han puesto el tema de la raza como una de sus principales banderas, y que muchas de sus justificaciones son a partir o pensadas en este miedo del desplazamiento, ¿no? O sea, miedo de, entre comillas, de un desplazamiento, que así lo llaman ellos, no lo estoy llamando yo así, en cuanto a que ven a los migrantes o a las personas racializadas como aquellas que van a venir a quitarles lo que tienen y quitarles su lugar, ¿no? Y tiene que ver con ese lugar de privilegio que implica la blanquitud, ¿no? Entonces, me pareció interesante solo articularlo, pues también a que un pasaje de violencia de este tipo, pues cómo lo podemos estar leyendo ahora. Retomando los últimos comentarios de los cuerpos, pues me lleva a pensar qué cuerpos importan, ¿no? Lo que comentaba Angélica del acceso a la educación, llegaron los ucranianos y luego hasta con tapete, ¿no? Es decir, ¿quiénes pueden migrar sin visa, ¿no? Y que no les digan nada. Y lo que comentaba también Diego me hace pensar en nombrar las cosas tan significativas que pueden dañar de cierta manera pues la impersonalidad, la integridad de otra persona, ¿no? Porque si no eres consciente de que tus comentarios están reproduciendo un racismo, entonces también estás haciendo uso de tu poder, ¿no? Porque no importan los cuerpos que están a tu alrededor, no importa quiénes son, porque siempre te han conducido en esa educación, por decirlo de alguna manera, que es viable, que es válida, que puedes hacer eso, ¿no? Y también recuperando parte de la novela, justo con la comunidad sexodiversa, ¿no? Y aquí hablan de queer, ¿no? Bueno, de una mujer, un hombre trans, ¿no?
Estamos hablando también qué cuerpos tienen mayores accesos a la salud en cuestiones de la transición que llegan a pasar a nivel corpóreo, ¿no? Entonces estamos hablando de un poder que transita en todos los cuerpos donde son minorías, ¿no? Sí, adelante, no tenemos tiempo. Rápidamente. Bueno, ok. No, lo que mencionaban ahorita mis compañeras, el hecho de que también se racializan las migraciones, ¿no? Y hay unas que sí son aceptadas, y porque sí nos van a mejorar la raza, nos van a traer, nos van a permitir acceder a privilegios, ¿no? Porque pues venimos de una herencia colonial de siglos, y entonces pues se le da valor a lo blanco, y eso hace que se racialicen las migraciones, ¿no? Se dicen, ay no, pero cuando vino la migración europea, pues es que nos levantó el nivel cultural, ¿no? Pero si vienen otro tipo de migraciones, pues esa sí no es bien aceptada, y eso pues atraviesa el cuerpo, ¿no? Evidentemente atraviesa qué color de piel te tocó y dónde te tocó nacer. Y otro punto que también, que aquí en la novela creo que esta parte racial específicamente, esta jerarquía racial, pues se observa de manera muy evidente en la hija de Desiree, ¿no? Desiree se llama, es la hija de una de las gemelas, que pues es una hija negra, completamente negra, ¿no? Y hay un montón de acotaciones allí durante la novela acerca de su negritud y la profundidad de su negritud, porque además no era negra sino más, era súper negra. Ahí, bueno, ok. Entonces, aquí, ahí creo que ya quedó. Y como desde niña, desde que iba a la escuela, le hacían alusión, ¿no?, los propios compañeros, que en las escuelas se reproduce la discriminación racial de una manera horrible, y cómo ella llegaba a su casa y le preguntaba a su mamá, oye, pero ¿por qué me dijeron esto? ¿Por qué no se quieren juntar conmigo? ¿Por qué el que me gusta me violenta? Ni me violenta haciendo alusión a mi color de piel. Eso fue como muy, o sea, como que marca muy bien la discriminación racial en el caso de ese personaje, y en el caso de los vecinos de Estela, ¿no?, y de su marido, que por más que tenían, que eran actores, y él era un actor reconocido, y tenían dinero, porque pues fueron a vivir ahí, creo que ya estaban en California, creo, ¿no?, en una sede de California, y pasó ese periodo de la novela, bueno, de la historia de los personajes, era justo en los 60, ¿no?, en Estados Unidos de los 60, y la lucha vecinal que hubo para sacarlos del vecindario, que al final ya no es decir, se lo lograron, ¿no? Pero era una organización vecinal para quererlos sacar, y era muy impactante, porque y ellos estaban, o sea, totalmente atravesados por la raza, porque era gente con capital económico, ¿no? Bueno, hasta ahí. Sí, creo que al respecto de la negritud de la hija de Desiree, a mí me impactó la cantidad de maneras despectivas de referirse a ella. O sea, son incontables, y no los reproduzco aquí porque de verdad que hay unos que dices, ¿cómo le puedes llamar a una persona de esa manera solo porque el color de su piel es diferente al del resto? Entonces me imagino cómo debe ser para un niño vivir soportando eso todos los días, o sea, debe hacer mella en tu personalidad para toda la vida, porque aunque crezcas y comprendas que de niños se dicen cosas y a lo mejor ni siquiera saben los niños qué están diciendo, pues ya se quedó en tu mente y hizo algo ahí que te va a marcar de por vida, ¿no? Que seas nombrada con nombres de animales, con partes de nombres de animales, o sea, es terrible. No sé ustedes si estaba allí en la página, si hasta lo marqué en la página 128, está una lista. Entonces es así de, ¿cómo? Y eso nos pasa aquí también en las escuelas, y yo creo que nos pasa también aquí en la universidad. Tenemos al compañero, al cuatro ojos, acá que todas traemos lentes, ¿no? Y no nos ponemos a pensar cómo afecta en las personas esa manera de referirnos a ellos, aunque sea jugando, aunque sea de amigos, o sea,
Creo que sí, ahí tendríamos que reflexionar y que es algo bien sencillo, o sea, bien común, pero lo vemos como parte de lo que somos, así somos los mexicanos, así nos llevamos, o sea. ¿Normaliza la violencia? Normalizamos exactamente la violencia, ¿no? No, pues está muy, muy feo. Y bueno, si pasamos a esa segunda generación, ¿no? de las hijas que tuvieron estas dos gemelas, pues ambas tuvieron hijas y las vidas de ellas se desarrollaron totalmente diferente, ¿no? ¿Piensan ustedes que fue la clase social a la que pertenecían la que determinó en las personas que se convirtieron? Cualquiera puede empezar. Diana. Pues lo que determinó sus vidas y sus estatus fueron las decisiones que tomaron, que tenían la oportunidad de, bueno, me puedo hacer pasar por blanca, porque de verdad te hacen el hincapié en que son blancas. Tú no sabrías diferenciarlas más que, obviamente no son rubias, pero, bueno, no obviamente, olviden esa palabra, sino simplemente pues tenían ciertas características que las permitían hacer pasar por blancas, y ellas pues se cuestionaban como que, para ellas era como un tabú, obviamente, porque era una decisión incluso vergonzosa, y no era como que el objetivo de ninguna de ellas, simplemente era una opción así como muy en su persona de lo hago o no lo hago, quiero intentar y ver qué pasa. Entonces ahí es donde ellas pues ya se imaginarán alcanzar cierto estatus. Como se ha comentado anteriormente, una lo hace, la otra no, y ahí es donde se pone muy interesante porque se separa totalmente digamos, las experiencias de vida que de ahí en adelante se encadenan y terminan perjudicando por completo a la generación de las dos hijas, o sea, la de cada una. Termina completamente delimitado por esa decisión. Bueno, sí. Pues creo que la novela como que retrata muy bien el contexto, ¿no? Y yo más bien apelaría a que entendiéramos a estas dos que serían primas en el contexto, ¿no? Más allá de las decisiones que tomaban, o sea, eran decisiones, pero que se tomaban por las situaciones en las que también estaban, ¿no? Entonces yo, bueno, lo único que sí podría resaltar que me parecía interesante es que una vivía en el privilegio. Y en el privilegio no solamente económico, que ese era uno, obviamente, ¿no? Pero en el privilegio de ser una mujer blanca que ni se cuestionaba, obviamente, si era negra, ¿no? Mientras que la otra, pues sí se estaba siempre, pues no podía, o sea, era toda ella, ¿no? Así racializada, ¿no? Entonces, leerla en ese contexto, pues me parece que también es importante porque efectivamente pues nos regresa a las otras preguntas que hacías, ¿no? Como el problema para entrar a las universidades, ¿no? El cómo te tratan en la calle, todas las palabras despectivas que te dicen. La otra era estéticamente bonito, que además también eso en la novela como que se marca, no tan explícitamente, pero sí está ahí siempre, ¿no? O sea, pareciera que lo blanco es lo estéticamente aceptable y bello, ¿no? Y ponen pues a una de las a una de las primas pues como eso, como la mujer bella blanca, ¿no? Entonces, y eso también qué privilegio es, y qué esfuerzos hay, ¿no? También para alcanzar eso que se convierte pues como el modelo a seguir. Entonces, sí, yo más bien como apelaría a que la novela contextualiza también los personajes que más allá de pensar, bueno, ¿qué hace que una quiera esto y qué hace que la otra quiera lo de X? Más bien es qué contextos están alrededor de ellas que hacen que sus experiencias de vida tengan estos matices, ¿no? Sí, más. Sí, coincido con Arely, que se visibiliza muy bien cómo las historias particulares de, en este caso, las primas, pues las condujeron a tomar decisiones en función de, ahora sí que los esfuerzos que les posibilitaban sus propios contextos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hija, o sea, de la prima blanca, que ni siquiera era consciente de la historia de la familia de su mamá, como ella pues se permitía, ella pues podía equivocarse, ¿no? Y eso también te determina tu posición dentro de las estructuras de poder,
¿qué tanto se te da posibilidades de equivocarte una y otra vez en tus decisiones? La otra no. La otra, a la que se equivocaba, pues ya se salía de la jugada, ¿no? Y tenía que esforzarse para trabajar, para continuar en la universidad, para poder estar dentro de la jugada a pesar de ser tan negra, ¿no? Y a la otra no, la otra pues vivía la vida con un montón de equivocaciones y con sus conflictos existenciales y se podía permitir tener conflictos existenciales. La otra ni eso, ¿no? Entonces yo creo que en los personajes se marca muy bien estas distintas posiciones en las relaciones de poder dentro del sistema social y que les determinan qué tanto te puedes equivocar en tu toma de decisiones y qué tanto no, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos ver también en nuestras relaciones, en nuestras propias vidas y en nuestras relaciones cercanas. Porfirio. Estoy de acuerdo con todos los comentarios y yo agregaría en esa parte de las condiciones de las primas, los trabajos que tuvieron de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de trabajo laborales, la ausencia de un salario digno, ¿no? Incluso, sobre todo aquí en Frontera, me lleva a pensar, a veces jóvenes trabajamos muchas horas y me acuerdo, cuando llegué aquí me pagaban 900 pesos por 8 horas, en una jornada de 8 horas al día, ¿no? Y ahorita eso no te alcanza, ¿no? Entonces estamos hablando también de las precariedades laborales en las que pueden tener las personas afromexicanas o afrodescendientes, indígenas o incluso las personas adultas que no tienen acceso a la educación, ¿no? Ahí dejaría mi comentario. Bueno, y eso lo podríamos ver, no sé, en nuestra situación actual con las personas migrantes que tienen papeles aquí, incluso en Mexicali, no solo en Estados Unidos, que te vas y si no tienes los papeles que te acreditan como ciudadano y con derecho a trabajar, pues no accedes a los mismos trabajos y a los mismos sueldos. Pero pasa lo mismo aquí, pasó con la gente haitiana que llegó aquí a Mexicali y que les daban pues trabajos, porque como sabían de la necesidad, se aprovechaban de ellos. Entonces, como lo que vemos en una novela tan lejano de nosotros se reproduce también aquí. Como decía Diego, quisiéramos verlo lejos, pero lo reproducimos o lo vemos pues todos los días, somos parte. Incluso supongo que aquí en la universidad también, con los chicos que están becados y los que tienen aquí a sus padres y casa, comida, lo mismo sufren, ¿no? que esta chica, ¿no? Que se tenía que esforzar al doble, y pues sí, lo vemos, ¿no? Y bueno, continuando, vamos en materia de lo que le gusta a Mazzarelli. ¿Qué nos ofrecen los feminismos negros chicanos y los feminismos descoloniales para pensar nuestro mundo y nuestro presente? Sí, te damos el privilegio. Muy privilegiada. Creo que digo, lo retomo con el comentario que hacías con lo de el acceso que tenemos, por ejemplo, a trabajos dignos y demás, ¿no? Y que, digo, lo articulo con eso, en que creo que estos feminismos lo que nos han planteado es el cuestionamiento al Estado, en primer lugar a un Estado democrático, ¿no? Y pensar que tanto este Estado democrático está hecho para nosotras, las mujeres racializadas o las migrantes o las propias mujeres, ¿no? Porque le apostamos o nuestras demandas casi siempre están dirigidas o al Estado democrático o nuestra manera de entender el trabajo está muy también delineada pues por la lógica capitalista, ¿no? Entonces cuando yo me pienso como mujer trabajadora y en mi bienestar, pues pienso en un bienestar que me da ese sistema, ¿no? O sea, tener una buena casa, tener un carro, tener un trabajo muy bien pagado, ¿no? Con prestaciones y no estoy diciendo que no sea así, pero creo que estos feminismos lo que nos ayudan a pensar es, bueno, si estos sistemas no nos están dando elementos a todos por igual y que algunos sí se construyen como ciudadanas y ciudadanos y otros la verdad no van a ser ciudadanas y ciudadanos porque les atraviesa una historia marcada precisamente por la raza, por la clase, por el género. Entonces, ¿cómo pensar un mundo alterno y otro mundo que sea posible y donde podamos vivir de manera
pues desde otros lugares, ¿no? No sé si mejor, peor, eso no lo sé, pero al menos sí pensar desde otro lugar. Entonces creo que los feminismos pues sí nos plantean como esa posibilidad, ¿no? O sea, repensarnos en otro mundo, ¿no? Que ya sé que es bien utópico y a lo mejor un poco romántico, pero también creo que en el contexto donde estamos pues vale la pena pensar también desde ahí. Pero si empezamos a pensarlos, como que empezamos a creer que puede ser posible y empezamos a encaminar nuestras acciones hacia eso que estamos deseando, ¿no? ¿Algo más? A mí me gustaría continuar con el comentario de Arely de los feminismos que existen, ¿no? Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes, bueno, afroamericanas, no se sentían identificadas con el movimiento feminista que inició en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no eran contempladas por las precariedades en las cuales estaban sujetas, ¿no? Entonces, eso nos da pauta para pensar otras realidades en un mismo espacio, ¿no? Y tomando en cuenta el feminismo chicano, me lleva a Ansaldúa, ¿no? Cómo romper este tipo de lineamientos a los cuales tenía que estar sometida, incluso para defender la tesis doctoral, a todos los obstáculos que se vio sometida por hacer otra nueva propuesta, ¿no? De hacer valer su voz, su palabra, su forma de pensar, es decir, su posicionamiento político, ¿no? Entonces, estamos viendo que es posible otra realidad, pero hay que ser muy consciente y pensar críticamente dónde estamos parados y los privilegios con los que contamos, ¿no? De hecho, la novela en una parte creo que menciona estos feminismos blancos también, porque una académica renombrada en la universidad, que estaba en todas las manifestaciones, que luchaba por cuanta cosa sucedía, no incluía a las mujeres negras, porque ellas tenían otras cosas de qué preocuparse. Y le molestaba que le preguntara Estela, ¿por qué no hay mujeres negras aquí? No, ellas tienen otras cosas que hacer y pues ya sabes, o sea, están excluidas de nuestras luchas, como si no necesitaran tener los mismos derechos, ¿no? que las mujeres blancas. Entonces sí es muy significativo eso ahí, y dices, ¡ay, qué feo! Lo ves como en las películas, pero no es cierto, está de siempre. No sé si ustedes se han sentido en las luchas locales alguna vez excluidas de poder participar como cualquier otra que va a exigir un derecho. Bueno, no, en mi caso no, evidentemente. Pero yo creo que los feminismos negros precisamente lo que nos invitan es a hacer una conciencia crítica en relación con cómo se atraviesan los distintos sistemas de opresión en una persona. Y que yo creo que novelas como la de Brit Bennett nos permite hacer esa conciencia crítica a todas las personas, ¿no? Es decir, una invitación a las personas que no estamos atravesadas por la raza, por ejemplo, pensar en cómo se atraviesan en una sola persona los distintos sistemas de desigualdad y empezarlo a reflexionar. O sea, todos los procesos de concienciación comienzan con la reflexión crítica, y eso es algo que no es tan utópico, es algo que podemos hacer, es algo que está a nuestro alcance. Y yo creo que sí es la invitación es a pensar, a empezar a leer a autoras afrodescendientes, porque la perspectiva que nos pueden dar es muy distinta a la perspectiva que nos puede dar una escritora blanca, ¿no? O que se asume dentro del feminismo blanco. Entonces, yo creo que esa es la invitación que nos pueden dar los feminismos negros, ¿no? El cómo poder hacer una conciencia crítica a partir de lo que piensan y viven mujeres afrodescendientes, ¿no? Y la invitación abierta a todas las personas, y leer de manera novelada lo que escribe una mujer afrodescendiente me parece que es alguna práctica que tenemos que hacer de manera más sistemática, ¿no? Igual lo que escriben las mujeres indígenas o mujeres que están viviendo otros tipos de opresión que no vivimos las mujeres blancas, ¿no? Diana. Pues esta novela es una representación de ese esfuerzo del feminismo de color, y de hecho pues es muy fuerte el siquiera considerar, como han comentado, que estas personas son normalmente atravesadas por las tres ejes que ya mencionamos: la raza, la clase y el género. O sea, las tres cosas las tienen atravesadas.
sin poder hacer mucho al respecto, más que conforme van construyendo su vida poco a poco y salen adelante, a pesar de tantos obstáculos tan fuertes que te hacen pensar que ¿qué hay de malo conmigo? O sea, sientes que algo hay malo contigo por tu color, etcétera, y resulta que en realidad no, el problema es de otras personas y de otro sistema, como ya comentaba anteriormente con la cuestión del capitalismo y otras cuestiones. Y pues en lo personal, pues sí me ha pasado, pues tratar de entender, ¿no?, el feminismo chicano, es algo muy interesante. No había tenido grandes acercaciones a él hasta ahorita que ya estoy en la maestría, me han permitido estudiar eso y honestamente sí te revela muchas cosas porque estamos en frontera, entonces nos permite el entendimiento con ellos, con ellas. Y no sé, a mí me ha pasado pues que siempre se me señala como ¿y por qué no tienes papeles? O sea, siempre ha sido una cuestión en la vida que pues me ha tocado no, papeles, no universidad, papeles. Entonces sí, creo que es una cruz que cargamos algunos aquí en la frontera. Así es. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna participación? Sí me escucho, ¿verdad? Retomando un poco la cuestión desde los feminismos y contextualizándolo obviamente pues al sistema capitalista y el proyecto de la modernidad y la posmodernidad con todas las críticas que tiene, considerando por ejemplo que su base es el sueño de la razón, ¿no?, la razón científica y el conocimiento científico como hegemónico, ¿no? Ya lo mencionaban anteriormente quienes tienen el poder, ¿no?, o quiénes son los que lo construyen. Considerando que sus valores son, por ejemplo, la llamada objetividad, la razón, la competitividad y valores patriarcales, ¿no?, que están en guerra con la naturaleza, con los sentimientos. Retomando un poco lo de los feminismos respecto de coloniales, que toman mucho la discusión de los cuidados y los afectos como una posibilidad de cambio, no sabemos obviamente porque no es per se bueno o malo, como una posibilidad de cambio. Me parece interesante la novela cómo a través de sus personajes, no la he leído, pero a lo que están platicando respecto a las vidas, a las experiencias, cómo juega la autora con esta parte de los afectos, ¿no? Como motor de cambio, como motor de, no sé, de vida. Mi pregunta ahí sería, pensándolo un poco desde los feminismos más críticos, porque pues el feminismo es blanco con todo lo que ya estaban mencionando, ¿no?, sus peros. ¿Qué representaría, obviamente desde el punto de vista de la novela, los afectos, los cuidados, esta comunidad, esta colectividad entre ellas, como una oportunidad de, bueno, y si vamos más allá y nos preguntamos, ¿qué tan útil sería para decir, nos sigue sirviendo el concepto de mujer, el concepto de raza? O sea, ¿qué tan útil serían para decir, bueno, vamos más allá, no solamente de que sean críticos, sino, bueno, y si dejaran de existir? Desde los afectos, ¿no?, desde estos aportes de los cuidados, los afectos, incluso el concepto de trabajo, no solamente abocado al empleo, ¿no?, a la empresa, sino también al trabajo en el hogar, al trabajo que no solamente es remunerado, ¿no? Pues esa era más que nada mi pregunta. ¿Arely? Bueno, ¿la contesto o hacemos la otra? Sí, sí, y luego okay. O se relaciona. No, lo que iba solo a comentar, pero que va relacionado con algo que había dicho Alma también, era de qué manera también la autora, o sea, esta novela también nos muestra cuáles son los dispositivos que también desde el poder han utilizado para crear el mundo, ¿no? Y pensaba un poco en que esta idea de mujer, ¿no?, de mujer racializada, además, pues no es que nosotras las escogimos, ¿no? O sea, son constructos que se hacen desde el poder. Y el que una mujer con estas experiencias pueda hablar precisamente valga la redundancia, desde su experiencia y de su emocionalidad y construya así una historia, pues nos da la posibilidad de poder ver desde otro lugar. Y yo creo que no sé si la novela juega mucho con los afectos, creo que o sea, está implícito, pero no es como tan explícito en sí mismo, aunque sí lo maneja, ¿no? Pero creo que no es, no sé si es un elemento primordial, ¿no? A lo mejor digo, no sé, a lo mejor ustedes tienen otra lectura, pero creo
que no va en el sentido de cómo pensarnos en esta cuestión del cuidado y demás. Creo que no va por ahí, pero sí va en relación a poner la emocionalidad como un elemento primordial para entender la deshumanización y humanización que existe actualmente. O sea, la deshumanización, no, digo, sí la entendemos, pero comúnmente no la entendemos de la desmoralización, ¿no? Y ahí creo que sí es muy importante cómo el humano se construye también en tanto se ve y se siente en el mundo. Pero cuando se es humillado, cuando se es y humillado constantemente y por generaciones, no eres en este mundo, ¿no? Y eres pues o sea, te deshumanizan, ¿no? Entonces creo que en la novela, o sea, se juega también con esa parte. Y creo que es importante, retomando lo que dice Alma, leer a estas autoras, porque también ya basta de que nos estén representando las mujeres blancas, ¿no? Que yo también pienso, o sea, a mí me gusta que estudien obviamente la frontera, pero también que no vengan, nos estudien y luego se vayan y no quieran dialogar con nosotras, y solamente nos ven como experiencias y nos vienen y nos entrevistan o nos vienen y nos dicen que escribimos, se van y nunca vuelven a dialogar aquí, ¿no? Y eso tiene que ver con que pues también tenemos que tomar una posición, no solamente victimizarnos, ¿no? Sino qué posición tomamos y cómo hacemos empatía con otras mujeres que están en esa misma situación, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, leernos y reconocer los conocimientos que también estamos generando estas no humanas que estamos acá, ¿no? O deshumanizadas, pero que estamos aquí, ¿no? Y bueno, era eso. Ya. ¿Me permites? Lo que mencionas de que vienen de fuera y nos entrevistan, se van y no dialogan con nosotros, es exactamente así. Me lo dijo Leonor Farlow, de la comunidad Quiligua. Estamos cansados de que los investigadores, antropólogos, vengan aquí, nos entrevisten, vean cómo vivimos, y nos pregunten por nuestra comida, por nuestras costumbres, por todo, que pidan incluso recursos que se supone van a llegar a la comunidad, o que pongan proyectos en nuestro nombre en algunas secretarías y bajen dinero, y ese progreso, esos beneficios nunca llegan a nosotros. Entonces yo creo que también lo tendríamos que pensar desde qué se hace, desde la investigación con los propios grupos de nuestra comunidad, y o sea, cómo se aprovecha de sus conocimientos, de sus saberes, y no se les retribuye después de que se hace, no sé, se presenta un proyecto, o se presenta un libro, o no sé, algún producto, y que nunca regresa a la comunidad ese saber. Incluso pues la comunidad Cucapá está preocupándose ahorita por recolectar todo eso que está escrito sobre ellos en diferentes medios, para ver cómo nos ven y qué dicen de nosotros, y saber si es cierto, si realmente nosotros nos reconocemos de esa manera. Entonces yo creo que ahí sí también es un punto que deberíamos de pensar, no sé, llevarnos de tarea cada uno de nosotros que estamos pues en este medio, y que de alguna manera tenemos alguna relación con estos grupos. Lorena, ¿tú? Sí, rápidamente con respecto a la pregunta que se hizo sobre las emociones. Yo también creo que las emociones en esta novela no se plantean desde como un factor de transformación, ¿no? Al contrario, creo que las personas, los personajes, las personajes están reprimiendo completamente siempre sus emociones para poder subsistir. Y yo creo que justo ahí viene el título de la novela. Y si me permiten leer rápidamente, que lo relaciona mucho con el título de la novela y con la deshumanización que habla Arely. Dice: había imaginado más de una vez que contaba a su hija la verdad sobre Mayar y Desiree y Nueva Orleans, que se había hecho pasar por otra persona porque necesitaba un empleo, y al cabo de un tiempo la simulación se convirtió en la realidad. Podía decir la verdad, pensaba, pero ya no había una única verdad. Había vivido escindida en dos mujeres, cada una de ellas real, cada una de ellas falsa.
¿no? O sea, en este esfuerzo por querer aspirar, ¿no?, a ser reconocida como humana, porque al final la opresión te deshumaniza, ¿no? Es un tipo de violencia sistemática la que se vive, y su lucha era por la humanización, ¿no?, por ser reconocida como humana. Y justamente pues ya llega un punto en el que ella era otra persona, pero no, y las dos eran verdad y las dos eran mentira, y yo creo que por eso se relaciona con el título. La mitad, ¿no?, estaba como dividida, ¿no? Lorena. Gracias. Sí, yo quería hacer dos comentarios. Uno era sobre lo que comentaba Diego, acerca de, yo conozco a una persona que hace estos, que refuerza las exclusiones, que habla del color, de mejorar la raza, y creo que además el ejercicio siempre debe ser como autorreflexivo. ¿Quiénes somos nosotros en este sistema que permite las diferencias y las exclusiones? ¿Quiénes somos todas, todos, todes? Desde la racialización, desde nuestra posición económica, porque no es solamente pensar de que pues como yo no soy esta sobre la que se ejerce violencia, me quedo al margen, porque finalmente somos parte de ese todo quienes estamos. Y no he terminado de leer el libro, lo he paseado mucho, pero no lo he terminado de leer. Pero considero que las protagonistas saben quiénes son en el sistema. Por eso también, de ahí va mi segundo comentario, esta performatividad del ser y del deber ser, porque no basta ya solamente con haberse cambiado de color, haberlo logrado. Y otras referencias que pensaba de literatura, casualmente de protagonistas hombres negros, donde se dan cuenta que a pesar de que han salido de cierta estructura, por ejemplo, no sé, el reino de este mundo, que una vez lograda la esclavitud, acabar con la esclavitud y después de haberse independizado, se dan cuenta que seguían siendo negros en un mundo que los había racializado, ¿no? Que no por ser ex esclavos podían pues encajar en la sociedad, ¿no? Porque eso también nos llevaba a dónde tenemos que estar, desde el lugar donde vives, como hacía el comentario Duvel. Son mujeres que están en cierto espacio de los Estados Unidos donde la población llegó porque fueron traídos para ser esclavizados. Y también estas intersecciones nos van colocando en ciertos espacios, como decía Angie. Las mujeres indígenas, después de largas migraciones, de largos procesos, pueden y casi que deben estar en la calle, pero una mujer blanca en este sistema debe colocarse en otro espacio. Gracias. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Pues a mí me gustaría agregar en el comentario de Lorena que pues nacemos, somos, es decir, personas que no hemos leído, o bueno, que no habíamos leído como esta novela, o personas que no nos hemos adentrado a ese tipo de temáticas de la discriminación, es el posicionamiento de antirracismo, etcétera, que vas creciendo y vas identificando el papel que debes cumplir en la sociedad, ¿no? A partir de los estereotipos que te dicen que debes, que eres, ¿no? Entonces es un rol que cumples, y todo esto es un ejercimiento del poder a partir del cuerpo que estás ocupando, ¿no? Bueno, pues como reflexión final de cada una, no sé, que quisieran agregar, ¿no? De la experiencia que tuvieron al leer esta novela, si la recomendarían y por qué la recomendarían, o si no la recomiendan, también se vale. Todas están invitadas a compartir. Pues claro que la recomiendo. De hecho, pues me permitió entender conceptos complicados, como comentábamos al principio, que la academia obviamente no los va a traducir a un contexto más palpable. Y que provenga de una autora como ella, me parece un trabajo que se debe de reconocer, al que se debe de buscar, de decir, bueno, es un libro bastante reciente, lo escribió una joven de color, con las circunstancias que, como les digo,
no son cosas así como que se ha de haber inventado, sí debieron haber sucedido. Entonces te da un acercamiento no nomás a esas experiencias tan fuertes de una persona, más allá de, no sé, tú como ser humano, como decían, que me está deshumanizando, que va más allá de mi poder y de la razón humana incluso. Entonces, bueno, más allá de eso, también la cuestión de género está muy representada y eso me permitió entender de manera muy sencilla, no porque no lo estuviera yo tratando de entender desde antes, pero así como con una fluidez tan a gusto que no me cuestionaba las cosas. Era como, sí, lo que está diciendo eso es. Y en serio, si en alguna ocasión ustedes tienen que tratar un tema de estos, sí es una novela a la cual pueden recurrir y mira, aquí en este párrafo dice y ahí está, eso es. Y no sé, te aclara muchas cosas y te hace envolverte con los personajes, como en el personaje de Reese. Esta persona pues tiene ahí un cambio de género, o bueno, no sé exactamente cómo llamarle, pero es transexual y no sé, se siente tan natural y pues a mí me encantó que hiciera un señalamiento hacia eso tan fácil y no estar tú con tus, no sé, cuando las personas suelen tener pues conflicto con esos temas en, no sé, en redes sociales y cosas así, que no es mi hincapié, pero simplemente si tan solo leyeran eso sería como, ahí está, no lo cuestiones más. Entonces esa parte fue la que a mí me fascinó y en general pues el que son dos personas que van por su vida siendo atravesadas por muchas cosas y no sé, te deja una sensación muy agradable el ver todo lo que sucede y el desenlace, que pues no les puedo decir nada de eso, pero sí se los recomiendo totalmente. Alma. Sí, yo coincido con Diana en que es una forma amena de aprender sobre la interseccionalidad sin que se mencione el concepto de interseccionalidad en toda la novela, ¿no? Es decir, puedes entender muy bien cómo funcionan los mecanismos de opresión y cómo estos mecanismos de opresión se relacionan. Y yo creo que poderlo leer de una forma novelada, pues te lleva a un ejercicio de sentipensar, ¿no? Que es algo que hablaba con mis estudiantes hoy, que estábamos viendo pedagogía crítica y al finalizar de la clase hicieron un poema. Ay, les quedó padrísimo. Y afloraron cosas, ¿no? O sea, hicieron sentir cosas, ¿no? Y yo creo que es importante sentir para poder cambiar cosas. Si no lo atravesamos a partir de lo que sentimos, pues no vamos a poder transformar nada, solamente desde lo intelecto, solamente desde cómo estamos acostumbrados en la academia a funcionar, pues no se transforma, ¿no? Entonces yo creo que sí, el acercar a las personas a novelas como esta me parece fundamental para poder empezar a no solo pensar, sino a sentir sobre lo que se piensa y ahí poderte identificar. O sea, yo creo que siempre, y las personas afrodescendientes nos enseñan, o sea, nos muestran a cómo afrodescendientes y personas que se cruzan en distintos momentos de su vida por estas intersecciones de desigualdad, cómo se puede, a partir de lo que se vive y de lo que se siente, se puede pensar en otra forma de vida, ¿no? Y yo creo que ese es el aprendizaje que nos dejan novelas como esta, entonces definitivamente sí la recomiendo. Gracias. Porfiria. Sí, efectivamente la recomiendo. Es una novela que te ayuda o más bien que te guía, ¿no? Por diferentes épocas, como les decía en un inicio, de los 50 a los 60, pero va acompañando las historias de estas hermanas gemelas, pero a su vez también va poniendo escenarios muy específicos, ¿no? Que en lo particular me llevó a pensar en diferentes escenarios de mi vida y de compañeros, compañeras de comunidades indígenas, incluso veracruzanas, y eso también me ayuda a pensar, y me llevó a pensar en INEGI, ¿no? Cuando se nombró por primera vez a la población afromexicana en México, ¿no? Entonces estamos hablando de una historia en particular de reconocer a todas las minorías, ¿no? Y racismo no es sinónimo de personas afrodescendientes, hay otros tipos de racismos. Aquí en Mexicali, por ejemplo, la comunidad china, ¿no? También con eso de cuando surgió
en Sonora y todo el proceso que era la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, cómo se van nombrando ciertas enfermedades a partir de los estereotipos de las minorías. Al final hablaban también aquí de SIDA. Entonces, ¿a quién se le relacionaba el SIDA? Pues a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, te va llevando en la historia de los 50s y los 90s, ya cuando muere la mamá de las gemelas, y te das cuenta de que esa realidad es inmediata, ¿no? En nuestro contexto. Y por último, nada más como, porque me gusta saber quiénes son los autores, y es una traducción este libro, y está en una traducción de España, ¿no? Entonces ahí había unos que otros conceptos que yo dije, esto no se usa, pero ya me puse a investigar y sí, es una traducción de España. Sí, bueno, a veces One Book trata de tener la traducción de México, pero cuando no la hay, o la disponible en cantidades importantes es española, pues es la que tienen que tomar, pero no es así como la primera opción que se toma. Pero igual creo que sí te hace tener que ir al diccionario a revisar algunos términos, pero creo que no se pierde la esencia de él, porque yo sí consulté incluso unas cosas en la versión americana, porque yo decía, no le entiendo aquí a lo que está diciendo, a lo mejor lo tradujeron, o yo no entiendo el concepto español, pero creo que de todos modos es una buena traducción. Arely, ¿nos quieres compartir? No, pues la recomiendo obviamente que la lean, ojalá que haya ahorita un libro para regalar. ¿Hay uno para regalar? para que digo, pero sí, la recomiendo ampliamente. Y bueno, abonando obviamente a lo que dicen mis compañeras, lo que plantearé es que la novela también como que nos destructura un poco de estos conceptos tan rígidos, ¿no? O sea, yo creo que una de las críticas muy fuertes a la interseccionalidad es que de repente es género, raza, clase, juventud, y se empiezan a hacer una como colación de categorías que están medias monolíticas ahí, que cuando las quieres como articular, pues ya pierden un poco la esencia, pero tiene que ver con el lenguaje también y con la cuestión de cómo las utilizamos, ¿no? Y la novela lo que nos hace es verlo en la cotidianidad, y ahí es fluido. O sea, no tienes que estar planteando género, ¿no? O sea, y una la entiende, pues, o sea, entiendes esa interseccionalidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy rico y que va en relación a lo que también decías hace rato, ¿no, María Luisa? En cuanto a cómo rompemos también los dualismos, ¿no? Y que construimos como blanco, negro, colonizado, colonizador, mujer, hombre, y creo que la novela también como que rompe un poco esos dualismos, ¿no? Entonces hay matices, ¿no? O sea, matiza entre eso negro y blanco, hay un matiz, entre el pobre y rico hay matices, ¿no? Y eso nos ayuda también a pensar lo que decía ese rato Lorena y Diego, ¿no? O sea, en cuanto a que pensamos que porque somos morenos o porque mi familia es de clase popular y morena no va a ser racista, ¿no? Cuando claro que lo es, ¿no? Súper racista, ¿no? Y también nos dicen, hay primas que les dicen la salió prietita y que no sé qué, y que volteo y digo, ay tío, pero pues por favor, ¿no? Entonces, o sea, sí pienso también en esa parte, o sea, nuestra reflexión sobre los racismos también tiene que caer en nuestro, pues en vernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestra negación sobre todo en México, ¿no? O sea, la negación a nuestra parte indígena, ¿no? O sea, nuestro dolor frente a eso, hasta a veces como de no quererlo ver, ¿no? Esa cosa del mestizaje, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no por ser morenos quiere decir que estamos exentas de tener prejuicios, ¿no? Y revisitarnos también y replantearnos ahí lo que eso implica, pues me parece que estas novelas nos ayudan a eso, ¿no? Como de una manera amena, empezarnos a cuestionar esa parte, ¿no? Y también vernos a nosotros mismos en nuestras prácticas y en nuestros discursos cotidianos que tanto replicamos estos racismos, ¿no? Y que no estamos exentos por ser pobres de ser clasistas, por ser mujeres de ser misóginas, ¿no? O sea, y de ahí pues también la novela ahí nos invita a eso. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles, Arely, Diana, Alma, Porfiria, muchas gracias por sus comentarios. Creo que son muy enriquecedores y harán que quienes ya leyeron la novela pues quieran ir a
volver a leerla y ver esas cosas que a lo mejor en la primera lectura no nos dimos cuenta, o verlas desde otro punto de vista, y pues que quienes no han leído pues les dé deseos de hacerlo y posteriormente discutirlos en algún otro foro. Vamos a tener otro evento con esta novela. Lorenia también está preparando algo junto con Jubel, entonces yo los invito a que estén pendientes de las redes sociales del INMuseo, y porque pues ahí es donde compartimos los eventos que vamos a tener, y que si les gustó este evento y les interesa trabajar con libros, o si ustedes trabajan en alguna comunidad donde utilicen los libros para hacer actividades, sean socios de One Book Sin Fronteras. One Book es un programa de lectura comunitario, los libros son gratuitos, en este caso nuestra socia aquí fue Areli, y el compromiso del socio es no solo leer el libro, sino realizar un evento donde se pueda socializar este libro, el contenido, y que sea que la lectura de cada uno de los que participan en el evento sea realmente significativa, que realmente pues así como ellas lo reflexionen desde su contexto, desde su vida, desde sus sentires también, y que lo puedan compartir con alguien más, no solo para fomentar la lectura, sino para crear lazos entre personas, para romper barreras entre clases, a veces pensamos que no tenemos nada en común con la persona que está a nuestro lado, en nuestro trabajo o en nuestra escuela, o en el caso de San Diego lo manejan como que son culturas, es multicultural, y entonces los mexicanos parecen no tener nada en común con los chinos o con los vietnamíes, o no sé, hay de todos en Estados Unidos, pero aquí también a veces nosotros creemos que no tenemos nada en común con el vecino, y a veces por medio de un libro nos damos cuenta que nos atraviesan los mismos problemas, las mismas sufrimos lo mismo o gozamos lo mismo, y la lectura es eso, un puente entre personas cuando se comparte de esta manera. Así que pues con toda confianza acérquense conmigo en el centro de documentación o en redes sociales, me pueden mandar un mensaje, estoy en Facebook como María Luisa Rivera Rico, y bueno, desde ahí los puedo atender. Pues no me queda más que agradecerles a todos. Los invito a leer el libro. No sé cómo quieran que regalemos el libro que tengo aquí para el público. Yo las invito a que sean ustedes que lo leyeron. Lo aventamos, como el ramo, lo aventamos hacia atrás. No sé qué se les ocurre, porque no se me ocurrió pensar en cómo regalarlo. Bueno. ¿Hay gemelas? No sé. Ok, una pregunta y que quien la conteste más honestamente. ¿Quién vino por gusto a este evento? Y así vamos eliminando. ¿A quién lo trajeron más obligado? Para dar. Ok. Hazlo tú. Diana les va a hacer. No, Diana, hazles un. Ok. ¿Dónde nació la autora? No. No, les dije que era muy, muy cerquita de aquí de nosotros. Romina. Romina, creo. Ven por el libro. Quiero que lo tienes que leer y hacer un evento. Mira qué bien.
No, pues muchas gracias a todos por asistir. Los invito de verdad a leer el libro. Pronto va a estar en el centro de documentación. Vamos a tener 3 ejemplares que pueden sacar en préstamo por 7 días y renovarlo por otros 7 y pues así. Y bueno, pues por supuesto le agradecemos mucho al Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, por todo el apoyo que nos da para realizar estas actividades y pues quiero invitarles para que el día de mañana también asistan a otra mesa de diálogo que se va a llevar a cabo aquí. Es sobre experiencias de infancia de personas trans, todo esto en el marco del 30 de abril, Día de la Niñez. La transmisión será en vivo a las 4 p.m. en redes sociales del ICMuseo. Pues es en transmisión. Sí, sí. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.